Entonces, hoy día tenemos que ver el tema de lo que se llama la ley de Biot-Savart. Entonces, lo que vamos a entender en esta clase es cómo se origina un campo magnético a partir de una corriente dada. La clase pasada pensamos que existía un campo magnético, algo lo generaba, por ejemplo, un imán, una corriente, pero estaba dado esa configuración de campo magnético ahí en el espacio. Me pasaron el campo magnético y yo puse una carga aquí y la hice mover en esta región del espacio donde estaba este campo magnético, y por lo tanto sobre esa carga actúa una fuerza que era la Q por B cruz B, ¿sí? La fuerza magnética. Así que cuando cargas se mueven en una región del espacio donde hay campo magnético, necesariamente aparece una fuerza sobre esas cargas. En particular, si yo tengo un alambre está por el cual circula corriente, entonces sobre cada una de las cargas de ese alambre aparece esta fuerza magnética, y la resultante de todos esos efectos sobre cada una de las cargas individuales en las ecuaciones que dedujimos la clase pasada, dependiendo si este alambre tenía volumen, si era una placa, por ejemplo, que tenía corriente superficial, o bien era un alambre delgado como este que tenía una corriente I a lo largo del alambre. Calculamos o podemos calcular la fuerza sobre cada una de estas configuraciones, ¿no es cierto?, debido a la presencia de un campo magnético externo. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se origina este campo magnético. Y eso lo da la ley de Biot-Savart. Entonces voy a recordar brevemente lo que uno hacía para el caso electrostático, cuando calculaba el campo eléctrico. Si uno tiene aquí una configuración de carga, una densidad de carga en el espacio, aquí esto tiene un volumen y esto tiene una densidad ρ. En particular puedo tomar un elemento aquí de volumen chiquitito que está situado en el punto ver. Este es el eje Z, este es el vector R', donde está situada el elemento de volumen que le voy a llamar dB', ¿no es cierto? Y yo quiero observar ahora el campo eléctrico, por ejemplo, en un punto por aquí, un punto P. Quiero calcular el campo eléctrico en este punto, que le voy a llamar R. Mi pregunta es, ¿cuál es el valor del campo eléctrico en el punto R de observación? Aquí estoy mirando. Entonces, ese campo eléctrico tiene que estar generado por la presencia de la carga, digamos que positiva, en esta región del espacio. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Esencialmente esto es el recuerdo de la ley de Coulomb, y esto era una integral de la constante K, ¿no es cierto?, por R menos R', por ρ de R', de B', partido por la norma de... ¿Sí? Sí. Entonces, esta ecuación que está aquí me permite calcular el campo eléctrico en cualquier punto del espacio debido a la presencia de una densidad de carga estática que está ahí en un volumen B. Por eso que uno integra en la región donde hay volumen o donde hay carga, si ustedes quieren. Esto es una relación 1 a 1 entre este volumen y el locus donde hay carga eléctrica en el espacio. Y este es esencialmente el recuerdo. Esto es como Q partido por R cuadrado. Esencialmente, que es el campo eléctrico de una carga puntual. Esto es totalmente general. Entonces, la gracia es que si yo conozco la densidad de carga, lo reemplazo aquí, la distribución de carga, con esta ecuación yo puedo calcular el campo eléctrico en cualquier parte.
De la misma manera, existe una ecuación análoga a esta que me permite calcular el campo magnético generado ahora no por una distribución de carga estática, sino que tiene que ser por una distribución de carga que se mueve, es decir, tiene que haber un vector J. Acuérdense que el J lo definimos en la clase pasada, que era el vector densidad de corriente, era la velocidad, ¿no es cierto?, multiplicada por la densidad de carga, o la densidad de carga multiplicada por la velocidad. Voy a ver el vector al final. De hecho, esto podría ser función del tiempo también, pero vamos a dejar aquí una V de velocidad. Entonces, en la situación del lado izquierdo, aquí la distribución de carga estaba estática, está quieta. Lo que está pasando ahora es que la distribución de carga se está moviendo. Cada carga la pongo en un instante dado aquí y esta región del espacio donde está cargada aquí, esta región se mueve a lo largo de un cierto campo de velocidad, es decir, esta cosa se está moviendo aquí. Y por lo tanto genera entonces una corriente. Entonces, de la misma manera que el ρ generaba E, esta corriente, recuerden que la norma de J era la corriente por unidad de área, las unidades. Eran amperes partido por metro cuadrado. Entonces esto es la corriente generada por la misma distribución de carga, pero que ahora tiene velocidad. Se comenzaron a mover las cargas. Y en ese caso, entonces, ¿cómo determino el campo magnético de esta corriente? Entonces, la ecuación análoga a esta que está aquí se llama la ley de Dios-Tabar. La voy a escribir aquí abajito. Y es la siguiente. El campo magnético, ¿no es cierto?, generado por esta distribución de carga es la siguiente. Hay una constante mu sub 0 partido por 4pi por la integral de volumen. Y ahora pongo el vector densidad de corriente aquí. Cruz R menos R' partido por la norma de R menos R' al cubo. Y esto está integrado en el volumen donde hay densidad de carga, V'. De hecho, esta constante la voy a sacar aquí afuera. Aquí que esa es una constante. Las constantes son permeables las integrales. La voy a borrar aquí. Voy a cortar esto. Y voy a poner la constante acá, allá afuera. Aquí ya me parecía la razón. Entonces, fíjense la forma de las ecuaciones. El lado izquierdo da el E, el lado derecho da el B generado por la corriente J, el lado izquierdo da el campo eléctrico generado por la densidad de carga ρ estática. Tienen la misma estructura. Tienen una constante aquí, que en este caso es la constante que se llama mu sub 0 partido por 4pi. La estructura de la fórmula es la misma. Esencialmente hay un R menos R', R menos R', abajo está la norma al cubo. La diferencia es que en el campo magnético hay un producto cruz. El campo magnético, fíjense, siempre tiene un producto cruz. En la fuerza magnética, la fuerza eléctrica, ¿no es cierto? El F era Q por E. La fuerza magnética tiene B cruz B. Y de nuevo aparece el mismo término, porque si yo reemplazo el J aquí explícitamente, esto es ρ por B cruz algo. De nuevo aparece el producto cruz. Siempre en el campo magnético va a aparecer un producto cruz.
Y esta ecuación que está aquí es lo que se llama ley de Biot-Savart. Y me permite calcular el campo magnético si es que yo conozco el vector J o la distribución de corriente. Desde el punto de vista geométrico, yo lo que tengo que hacer aquí es poner un sistema de coordenadas de nuevo, X, Y, Z, y en alguna región del espacio tengo un alambre, pues en este caso un alambre gordo, así como un tubo, ¿cierto? Y por ese alambre está circulando entonces carga, se está moviendo carga en alguna dirección. El alambre no tiene por qué ser recto, ¿eh? Y las cargas se están moviendo ahí con una velocidad que depende, obviamente, de dónde están paradas. La velocidad, el J aquí, depende de la posición y por lo tanto la densidad de carga puede variar. A medida que yo me muevo a lo largo del alambre podría disminuir, por ejemplo, y la velocidad también puede cambiar. Las cargas podrían aumentar de velocidad o disminuir su velocidad, dependiendo de dónde están puestas. Y el J que está aquí está evaluado en R', de nuevo, que es un elemento volumen aquí chiquitito, un cuadradito, y está puesto ahí. Ahí estoy, es el pedacito o la carga que esencialmente que se está moviendo. Esto tiene un dq, y el que está produciendo el campo magnético en el punto de observación donde estoy mirando, que es el punto R. Siempre en estas ecuaciones hay dos elementos. Uno es el vector donde yo miro, donde quiero evaluar el campo magnético, que es el vector R, que es, yo quiero calcular el campo magnético en ese punto, aquí. Yo quiero calcular cuál es el valor de B ahí. Y eso es una flecha. Si yo me sitúo en ese punto, yo voy a sentir un campo magnético y eso es un vector, es un campo vectorial y tendrá alguna dirección, no sé, digamos que es el que está ahí. Y el vector que yo siento cuando me paro en el punto R es este B de R que está dado por la expresión que está aquí, que es la ley de Dios. Y esta ecuación tiene otro R que es el R', que es el punto donde estoy mirando la carga esencialmente, o en este caso, la corriente diferencial que está puesta aquí, porque esto se está moviendo. Y esa corriente chiquitita es la que produce un campo chiquitito. Luego sumo sobre todos los elementos de corriente del alambre y genero la suma o la superposición de todas esas contribuciones en este punto y genero el campo completo, la suma. Y eso funciona de nuevo porque las leyes de la teoría electromagnética son lineales. Por eso es que puedo sumar las contribuciones y los efectos son la suma de las contribuciones. Ojo, tengan siempre presente eso. Tema de valores de estas constantes, la constante K, ¿no es cierto?, es del orden de 9 por 10 elevado a 9. La constante mu sub 0 aquí, mu sub 0, es 4pi por 10 elevado a menos 7. Y esto en unidades está en Newton partido por ampere al cuadrado. Y esto es simplemente mirando las unidades de cada una de estas cosas. J tiene unidades de corriente partido por área, esto tiene unidades de metro, esto tiene unidades de metro al cubo, esto tiene metro al cubo, y yo sé que el B tiene que medirse en tesla. Así que para que las unidades cuadren, para que esta ecuación sea dimensionalmente correcta, entonces todo este factor tiene que estar en tesla, y para que eso pase, ustedes pueden demostrar simplemente por un tema de unidades que mu sub 0 necesariamente tiene que tener unidades de Newton partido por ampere al cuadrado. Esta constante mu sub 0 se llama permeabilidad del espacio libre. Permeabilidad del espacio libre.
y hace el papel análogo a la constante K, que era la permitividad del espacio libre, para el caso estático o para el caso del campo eléctrico. Y esta ecuación es una ecuación que resume un montón de experimentos, es decir, hubo mucha gente que trabajó mucho tiempo en los laboratorios para determinar cuáles eran las direcciones de los campos magnéticos asociadas a ciertas corrientes que se podían configurar de manera experimental. Y el resumen de todos esos experimentos es esta ley que está aquí, que se puede escribir en términos matemáticos de esa forma. Así que esto resume un montón de trabajo. Y, y recuerden que este K que está aquí, el K, esto se escribía como 1 partido por, esta es la línea, 1 partido por 4 pi epsilon 0, ¿no? Esa constante que está aquí es la permitividad del espacio libre. Esa es esencialmente la que es análoga al mu0. Y son las constantes que realmente van a aparecer en las ecuaciones de Maxwell. Cuando terminemos este curso, lo último que vamos a escribir son las ecuaciones de Maxwell. Y son esas constantes las que aparecen en esas ecuaciones. No aparece el K directamente, sino que aparece epsilon 0 y aparece mu0. Por eso que son importantes. ¿No? Son constantes de este universo en el cual les tocó vivir, ¿no? ¿Está claro? Vamos a subrayar estas dos ecuaciones aquí. Hay que verlas, son las analogías de alguna manera. Así que cuando tengo, si las cargas no se mueven, entonces las cargas generan campo eléctrico. Si ahora las cargas se mueven y adquieren velocidad, aparece al mismo tiempo el ρ y el j, que es ρ por v. Y por lo tanto, cuando empiezan a moverse, aparece un campo magnético y que está dado por esta ecuación. Un observador que ve este alambre, ¿no es cierto?, o estas cargas en movimiento, entonces ve tanto E como B, que es que la densidad de carga obviamente local es distinta a cero. Comentarios sobre esta ley funciona y es válida para lo que se llama corriente estacionaria. Va. Es válida, ¿cierto? Para corrientes, lo que se llama corrientes estacionarias. Y son corrientes en las cuales la tasa de cambio de la densidad de carga es cero. O sea, esencialmente lo que me dice esto es que la densidad de carga, si la mido ahora, en este instante, y la mido 5 minutos después, va a ser la misma, no va a cambiar a medida que pase el tiempo. Puede que cambie la distribución espacial de la densidad de carga, es decir, podría ser que aquí hay más carga y acá hay menos carga. Pero esa configuración, cuando la mida ahora y la mida una hora después, va a ser la misma. La tasa de cambio de ρ es cero, si ρ no depende del tiempo esencialmente. Eso es lo que está diciendo. Y cuando pasa esto, por la ley de la continuidad
que era la divergencia de J más de ρ a dt igual a 0, que era la conservación de la carga eléctrica, que la carga no depende del tiempo, implica que este término de aquí se muere, y por lo tanto, esto es lo mismo que decir que la divergencia de J es 0. Es exactamente lo mismo. Es decir, que la densidad de carga no depende del tiempo es exactamente lo mismo que decir que la divergencia de J es 0. Y por lo tanto, los J que yo puedo colocar aquí en esta ecuación, los J que yo puedo colocar aquí para que esto sea válido, siempre son J estacionarios. Son J cuya divergencia es 0. Ojo, una consideración que hay que tener aquí. Porque cuando las cargas dependen del tiempo, aparece otro fenómeno que es la radiación electromagnética. Y eso ya es mucho más complicado. Entonces, nos vamos a quedar en el caso más simple, en el cual las cosas no dependen del tiempo. Por ejemplo, en el laboratorio, si tengo una corriente, pongo una pila, la corriente, ¿no es cierto?, es constante, no sé, 2 amperes, por ejemplo. Y eso satisface esta relación. En cambio, cuando tengo corriente alterna, la corriente alterna es dependiente del tiempo. Y estrictamente las corrientes alternas no satisfacen esta condición. Pero si las frecuencias de esa corriente son pequeñas, entonces todavía puedo aproximar el comportamiento electromagnético de ese sistema eléctrico como estacionario, si es que la frecuencia con la cual están oscilando las cargas es pequeña. Ahora, la corriente aquí en los sistemas son de 50 Hz, es una frecuencia relativamente baja. Así que todavía puedo aproximar sistemas de corriente alterna de esta manera, para calcular las cosas. Tener una primera aproximación que es bastante buena en realidad. Así que resumiendo, aquí una tablita si ustedes quieren, voy a poner cargas estacionarias, es decir, cargas que están en reposo. Entonces, esto generan campos eléctricos, ¿no es cierto?, constantes en el tiempo. En el tiempo, no en el espacio. Y lo que uno tiene aquí entonces es lo que llama la electrostática, que fue el primer curso que es Electro 1, electrostática. Me falta una T ahí. Electrostática. Ahora, si tengo corrientes estacionarias, estas de aquí lo que generan son campos magnéticos constantes también en el tiempo. En el tiempo, no en el espacio, de nuevo. La configuración espacial no tiene por qué ser constante, pero una vez que la tienen, esa configuración espacial no cambia en el tiempo, no evoluciona temporalmente, es la misma. Y esto es lo que uno llama la magnetostática. Y mientras pase esto, los fenómenos eléctricos y los magnéticos no están relacionados entre sí. Son cosas
entre comillas, independiente. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas, comentarios, lo que tengan hasta ahora. No, pues sí. Bien. Entonces, esto que está acá, esta ley de Biot-Savart, me permite calcular entonces el campo magnético de una distribución volumétrica de corriente. Aquí tengo un volumen, ¿se fijan? Este es un alambre que tiene radio finito. Esto es un tubo grueso y por ahí está pasando carga y yo calculo el J, que es ρ por B, lo pongo ahí, o si me dan el J, lo coloco ahí y me calculo el campo magnético generado por esta distribución. ¿Qué pasa ahora si en vez de un tubo tengo una plancha cargada? Entonces, ¿qué pasa si... Voy a borrar acá. ¿Qué pasa si aquí tengo una plancha cargada? Tengo un papel alusafoil de nuevo. Voy a poner un sistema de coordenadas de nuevo. Aquí tengo el X, el Y, el Z, y aquí tengo una plancha cargada. Y yo esto, por ejemplo, lo conecto, un borde lo conecto a una batería aquí arriba y la corriente, entonces aparece una diferencia potencial entre los extremos de estos dos bordes. Digamos que este es el polo positivo, este el negativo, y entonces las cargas deberían viajar del polo positivo al negativo y aquí se induce entonces una densidad de corriente superficial. Las cargas se están moviendo en esa dirección con esa velocidad, vaya. Van del polo positivo aquí al polo negativo que está conectado aquí, este alambre a una pila. Entonces lo que tengo aquí es una corriente superficial, no tengo una corriente volumétrica. Y esto tiene un sigma aquí, tiene una densidad de carga sigma, y el vector análogo al J, el vector K, que debería ser en vez de ρ, debería ser sigma, que es la densidad de carga superficial, por la velocidad en el punto R, dependiendo de cómo se están moviendo estas cargas aquí en la plancha. Entonces, de nuevo, ahora tomo yo un elemento de área chiquitito, aquí en vez de un volumen, ahora lo que puedo tomar es un área, porque esto no tiene volumen, y eso está situado aquí en un punto R', y yo quiero calcular el campo magnético en ese punto R, generado por esta corriente superficial. Entonces, lo que dice la ley de Biot-Savart es que el campo magnético, entonces, en ese punto R ahí, es mu sub 0 partido por 4pi. Y ahora, como esto es una superficie, lo que tengo que integrar es sobre el área completa donde hay carga y velocidad, digamos, S. Y esto es, en vez de J pongo K, en R', porque está situado el elemento I de área, el elemento diferencial de área prima, está situado ahí. La prima cruz R menos R' partido por la norma de R menos R' al cubo por dA'. Y una integral de superficie, porque este objeto, desde el punto de vista geométrico, lo único que tiene es superficie. Y eso me permite entonces calcular el campo magnético de una distribución de carga que vive en una superficie y no en un volumen. Es la misma ecuación si ustedes quieren, pero lo que tienen que reemplazar aquí es el J por K y el dB por dA, dA'. Y es la misma ecuación. Y por último, yo también podría tener una corriente
en un alambre de radio 0, que es la suposición típica que uno hace, ¿no es cierto?, cuando ve la ley de Ohm, un alambre de radio 0, yo soy una línea. Y en ese caso, a ver, cambiar de pizarra aquí. Y en ese caso, entonces en vez de una superficie, lo que tengo es un alambre aquí en una dimensión. Tengo una curva. Parametrizo el alambre con una curva aquí y en algún punto dado de por aquí, ¿no es cierto? Esto tiene un vector tangente aquí, que es el de L, se llama L', que está situado aquí en un vector R'. Y esto tiene una densidad de carga lambda, y el vector que debería considerar tiene que ser el vector tangente, porque la velocidad, acuérdense que si tengo una curva, la velocidad siempre es tangente a la curva, ¿no? Entonces la velocidad tiene que ser paralela o proporcional al dl, que es el vector tangente a la curva. Es un múltiplo de este. Y el múltiplo es simplemente el hecho que es la corriente que está pasando por ahí. Entonces, en este caso, el campo magnético, de nuevo, en un punto R que está por acá, el punto R, está situado ahí, el R. Quiero mirar el campo magnético en este punto debido a este alambre que tiene una corriente I, aquí, está circulando. La ley de Biot-Savart me dice que el V en ese punto, entonces, es de nuevo mu sub 0 partido por 4pi por la corriente, una constante, se supone que es una corriente estacionaria, ¿no es cierto?, por la integral sobre C de la curva que define la forma del alambre. Este alambre tiene una forma y esa curva está parametrizada por C. Y esto es de L' cruz R menos R' partido por la norma de R menos R', el cubo. Y esto es una integral de línea, porque tengo una integral a lo largo de la línea que define la forma del alambre. Y son los tres casos posibles con los cuales me puedo encontrar en la práctica. Puedo tener volúmenes cargados que se mueven, ¿no es cierto?, planchas que se mueven o alambres que tienen corriente. Eso. Si ustedes quieren, si esto tuviera una densidad de lambda, el lambda por V es lo mismo que I por dl. Es exactamente la misma cosa. Y ahí están todos los casos. Así que ahí están las tres configuraciones posibles de la ley de Biot-Savart. Calcular campos magnéticos de alambres de radio 0, línea. Calcular el campo magnético de planchas que tienen corriente superficial. O bien el caso de un alambre de radio distinto 0, un alambre grueso, digamos. Y puedo calcular B en cualquiera de las tres situaciones, suponiendo obviamente que la corriente que pasa por ahí es estacionaria, es decir, las cosas no dependen del tiempo, pero sí pueden depender del espacio. No tienen por qué ser homogéneas. Cuando las cosas no cambian en el espacio, uno habla de algo homogéneo. Acá no tiene por qué ser homogéneo. Es estacionario, es decir, no hay variación en el tiempo, pero sí puede haber variación en el espacio. Ejemplo de esto, típico primer ejemplo que uno hace siempre, es que tengo un alambre, más simple, no sé, tengo un alambre, una línea aquí. Tengo un alambre aquí en el eje Z. Voy a suponer que el radio del alambre esto es 0, así que esto es en realidad, si lo miro de lejos, esto es una línea nomás. Y voy a situar aquí un origen
el eje X, y Z va a estar a lo largo de la dirección del alambre. Y voy a suponer que esto lo voy a conectar aquí. Un alambre lo suficientemente largo para pensar que cuando yo lo miro desde el punto de vista del plano Z igual 0 aquí, es un alambre infinito. Un alambre infinito. Y este alambre tiene una corriente I, o I sub 0 como quieran, que se mueve, digamos que se mueve hacia arriba. Es decir, yo cuando termine este alambre, aquí lo conecto, si ustedes quieren, a una batería, y la batería entonces tiene que estar aquí, este tiene que ser el polo positivo y este tiene que ser el polo negativo, de manera que una carga positiva que está aquí se repele el polo positivo y se mueve en esa dirección, y por lo tanto las cargas suben a lo largo del alambre y después se dan vuelta por acá. Pero este alambre podría tener 1 kilómetro de largo hacia arriba, 1 kilómetro de largo hacia abajo, y cuando yo lo mire aquí, lo que veo esencialmente es un alambre infinito y no me doy cuenta de los bordes, que hay otro cable aquí, hay una pila, nada de eso lo estoy viendo desde mi punto de vista. Lo que veo es simplemente un alambre infinito, muy, muy largo, por el cual pasa una corriente I sub 0, no sé, 5 amperes hacia arriba. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el campo magnético de este alambre? ¿Cuál es el B? Asociado a esta configuración de corriente. ¿Para dónde apunta? Etcétera. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Ocupar lo que escribió recién, que era como para en una dimensión, ¿o no? ¿Ya? Porque aquí el radio de esto es 0. Entonces esto es estoy parado en este caso justo en la cosa en que está acá, ¿no? Esto. Entonces, ¿cuál es la forma del alambre? ¿Cuál es la curva C? La, la recta hacia arriba. ¿Cómo parametrizo eso? En este caso es como una distancia de Z nomás, ¿no? Ya. Primero, el alambre está situado en el eje Z, ¿no? Así que si tomo un elemento aquí, un elemento, el DL tiene que estar hacia arriba, ¿no? Ese es el DL'. Y está situado a una cierta distancia que sería este vector que le voy a llamar R'. Entonces, ¿cuál es R'? Bueno, el alambre lo único que tiene es componente Z, así que la componente X del alambre es 0. 0 está puesto en el punto X igual 0 e igual 0, está aquí el alambre, pero el alambre sube, así que no sé, pues yo esto le podría llamar, no sé, Z', ¿sí? Y Z' me da la altura de este vector R', esta distancia que está aquí, ¿no es cierto? Esto es Z'. ¿Y qué valor es toma Z' para que esto genere el alambre completo? ¿En qué rango tiene que cero, estar esto? ¿Mm? de 0 a infinito. Entre menos infinito y más infinito. Menos infinito, ¿no es cierto? Tiene que ser mayor que menos infinito, porque este gallo sigue para acá, y tiene que ser menor que más infinito, ¿no? Porque el alambre es súper, súper largo, así que yo lo veo infinito hacia abajo y hacia arriba. Así que esto es cualquier número real en realidad. Y con eso parametrizo los puntos por los cuales pasa el alambre. Esta es la curva, esto que está aquí, lo que está parametrizando es la curva C. Y hay un puro parámetro libre. Siempre, una curva tiene un único parámetro libre.
Si quieren le llaman a esto t, como quieran pensarlo. El tiempo, no sé, pero que no es tiempo porque es posición en realidad. Pero hay un puro parámetro libre. Así que al menos tengo mi curva C. ¿Cómo calculo el vector tangente a la curva? Que es este de L que está aquí. ¿Cuál es el de L? ¿Cuál es ese vector para esta curva? O el de L', que es este vectorcito que existe. ¿Cómo se calculan los de L de manera genérica? Métodos matemáticos 2. Más fácil, mecánica. Si ustedes tienen una curva, tengo el vector El producto posición. cruz. No. Ustedes tienen el vector posición. Esto es una partícula que se está moviendo, ¿no? Y esta es la trayectoria, ¿no? Ahí están los puntos por los cuales pasa y uno dice, bueno, este vector tiene que ser R de t, el vector posición, ¿no? En metro, R de t. ¿Cómo es la velocidad de la partícula? No puedo escribir R de t. R de t. Ahí, eso. Si esta es la trayectoria, ¿cómo es la velocidad de la partícula respecto a la trayectoria? Profe, ¿Mm? en ese caso la velocidad no sería constante porque iría cambiando la dirección. ¿No es Entonces, cierto? La velocidad ahí en ese punto debería ser un vector tangente, ¿no? ujú, Y si me paro acá, debería ser un vector tangente ahí, y si me paro acá, debería ser un vector tangente acá, ¿no? Ese es el vector velocidad. La gracia del vector velocidad es que es tangente a la trayectoria en cada punto. Entonces, un vector tangente es el vector velocidad, po. ¿Y cómo se calcula la velocidad? dr de t, ¿No es cierto? Derivando, ¿no? El v, el v de t, es la derivada del vector posición respecto al tiempo, que es el parámetro libre, de hecho, el parámetro que describe, ¿no es cierto?, esta curva, porque el r de t va a ser un vector, tiene componente x de t, tiene componente y de t, y tiene componente z de t, ¿o no? Esto se mide en metros, en metros, en metros, son las posiciones en metros de la punta de este vector, y a medida que el tiempo pasa, estas componentes pueden cambiar, y esto cuando el tiempo transcurre describe entonces esta curva. Y el vector velocidad es tangente a eso porque es la derivada, po. La derivada de cualquier cosa siempre es tangente a la cualquier cosa. Nunca se le olvide. Entonces derivando construyo vectores tangentes. Entonces el v de t, el vector tangente, es la derivada del r. Y lo que hago es derivar un vector. Y los vectores se derivan componente a componente de la misma manera que se suman componente a componente. ¿Sí o no? Y ahí encuentro un vector tangente. Lo que pasa es que el parámetro que utilicé para parametrizar la curva fue el tiempo que estaba medido en segundos en el sistema internacional. Acá pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que es más general en el sentido que ahora no me importa, no es el tiempo el parámetro necesariamente, puede ser cualquier otro. Y en particular yo parametricé esto con la altura z' del vectorcito que estaba ahí. Y z' puede partir de 0 hasta infinito, describe la parte de arriba, o de 0 hasta menos infinito y describe la parte de abajo. Y ahí tengo el vector parametrizado con esa coordenada que está ahí. Piensen que ese es el tiempo.
Entonces, ¿cómo construyo un vector tangente a esta curva? De la misma manera que construye el vector tangente a la posición, derivando. Derivando respecto al parámetro libre que está aquí, que en este caso es el tiempo. Y en este otro caso, la coordenada z'. Entonces, el vector tangente, el de L' en este caso, es la derivada del vector R', ¿no es cierto?, respecto a z'. Y esto es la derivada respecto a z' del vector 0, 0, z'. ¿Cuál es la derivada de eso? La derivada de un vector es la derivada de la primera componente respecto a z'. Esto es una constante, el 0 es una constante. Así que cuando lo derive me da 0. La segunda también es 0, es una constante, la derivada de una constante es 0. Y la derivada de z' respecto a z', ¿cuánto da? ¿1? 1. Y ese es el vector k-tongo o z-tongo, ¿no? Entonces, me faltó un dz aquí porque esto es una diferencial, no la escribí. Y voy a separarlo igual. Y me falta un dz. Y por lo tanto es k por dz'. Que aquí k por dz'. Ese es el k-tongo por dz' o como quieran denotarlo, z-tongo por dz'. Y ese es el vector tangente localmente a la curva. Obviamente acá la dirección es la misma para todos los puntos de la curva. Me pare aquí, el vector tangente apunta hacia arriba en la dirección z. Me pare aquí abajo, el vector tangente apunta en la dirección z-tongo. Es homogéneo en ese sentido, apunta siempre en la misma dirección, porque esto es una recta. Pero si esto tiene curvatura, como acá, no necesariamente el vector apunta en la misma dirección. Es tangente, pero puede ir cambiando la dirección. Pero en este caso simple, el de L entonces simplemente z-tongo por d de z'. Así que tengo el de L. Al menos de todo este cálculo que está aquí, conozco dos cosas, o sea, tres cosas. El mu0 lo conozco porque me lo dieron, es una constante universal. Conozco la corriente que vale I0 y conozco el de L, puesto que conozco la forma de la curva, que es una línea recta que está situada a lo largo del eje Z. Y ahora me tengo que calcular todo esto que está acá. Entonces, me voy a tener que cambiar de pizarra. Se me acabó la... Ah, no. Me maría. Entonces, esto es un paréntesis allí. Este es un paréntesis allí. Entonces, pregunta, ¿dónde quiero calcular el campo magnético? En verdad, eso no lo decide como donde uno ubica el origen. Ya, Podría ser como desde el centro. no sé, si este es plano z igual 0, supongamos que este es z igual Ujú, 0, lo podría calcular aquí, ujú. ¿ya? Pero ¿qué pasa? Si voy a hacer la figura aquí, ¿qué pasa si tengo el alambre? Tengo el alambre aquí y estoy pensando que en ese punto puse el sistema de coordenadas, el X, y el Z, pero yo no sé, podría pararme 1 metro arriba y poner un plano acá
paralelo al eje Z, paralelo a este plano que está aquí. Este es el plano Z igual a 0. Este podría ser el plano Z igual a 2, por ponerle un nombre. Y podría calcular el campo aquí, o bien lo podría calcular ahí arriba, ¿no? O si Sí, bajo, podría considerar el plano que está aquí. Por ejemplo, este podría ser Z igual a menos 2, abajo. Y podría calcular el campo magnético ahí, ¿no? Entonces, mi pregunta es, si yo calculo el campo magnético en este punto, esta es una misma línea que está cortando aquí estos planos, como un alambre que está puesto aquí, pero no hay alambre, no es una línea imaginaria. Y me pregunto, ¿cuál será el campo magnético, no sé, este lo voy a llamar P, P' y este P segunda? ¿Cómo serán los campos magnéticos generados por este alambre en P', en P y en P segunda? iguales, ¿Por qué? porque están perpendicular al alambre. Mm, O tomo un punto perpendicular, o sea, desde el punto P, P' y P 2', un punto que sea perpendicular al alambre, o sea, perdón, la menor distancia posible. Entonces, como son paralelos, la menor distancia posible es la misma, entonces sería el mismo campo. pero esa será la respuesta definitiva. Sí, por simetría, están a la misma distancia Por ejemplo, X o Y. si me paran inicialmente aquí, olvídense de este de acá abajo, del Z igual 2 y el Z menos 2, no están parados aquí en Z igual 0. Y les ponen una banda en los ojos, ¿sí? Aquí, y no ven ni una cosa, y los ponen aquí en P', en P. Lo ponen ahí en P. Y ahora le sacan la banda y ustedes miran el alambre. Y ven que tienen una mitad infinita hacia arriba, una mitad infinita hacia abajo, y ven esta configuración o esta distribución de corriente. ¿Ya? Ahora le tapan la vista de nuevo a ustedes y ahora no se dan ni cuenta y te toman y te suben al punto P' aquí. Te paran de nuevo acá y te sacan ahora el paño este de los ojos y te hacen mirar la configuración en el espacio. ¿Qué es lo que verías tú cuando estás parado aquí? Olvídate todo lo que está de los planos de abajo. Estás parado aquí ahora. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué configuración ves? La misma que antes, porque también veo infinito para arriba e infinito para abajo. Entonces, si eso es así, tú dirías que lo que observas ahí en P' debería ser idéntico a lo que viste en P, ¿o no? sí, Y si ahora sí, profe. te tapan los ojos de nuevo y te bajan, no te dan suavecito y te ponen ahora aquí abajo. Y te sacan la venda. ¿Qué es lo que vaya a ver de nuevo? Lo mismo. Lo mismo, ¿no? Ves un alambre infinito hacia arriba y un alambre infinito hacia abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que observo ahí en P segunda debería ser idéntico a lo que observo en P y a lo que observo en P'. Entonces, este sistema tiene una invarianza de traslación. Yo no me doy cuenta de que existe algún cambio observable cuando yo me muevo aquí paralelo al alambre. De hecho, si me muevo, voy caminando y subo, por ejemplo, yo no me doy cuenta que subo porque no veo ningún cambio. Entonces, esto tiene una invarianza o una simetría de traslación. Así que el campo magnético, si ustedes quieren, el campo magnético en P es lo mismo que el campo magnético en P', es lo mismo que en P y es lo mismo que en P segunda. ¿Se dan cuenta, no? Es la misma configuración. Lo que observo aquí es lo mismo que observo acá y es lo mismo que observo acá.
Entonces, es como cuando uno tiene el pan de molde cuando compra pan, ¿no es cierto? Y tiene un pan de molde, ¿cómo se llama el pan de molde así? Y uno lo corta así, para las tajadas, compra el pan cena y todas las tajas son iguales, ¿o no? Tienen el mismo ancho, idéntico. Entonces, me basta analizar lo que ocurre con una de ellas para saber lo que ocurre con el pan completo. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, lo que puedo hacer aquí es que me basta tomar uno de estos planos y calcular las cosas sobre uno de esos planos. Y lo que pase sobre uno de estos planos va a ser lo mismo que ocurre en cualquier otro plano paralelo al eje Z. Entonces, si este era el origen, y lo más simple es, bueno, calcúlate todas las cosas en el plano Z igual 0. Y si yo conozco el campo magnético en este plano, en esta configuración, el campo magnético acá arriba va a ser exactamente el mismo, por la simetría de traslación. Entonces me voy a aprovechar de la simetría de traslación para calcular las cosas en un puro plano y es más simple. Y lo otro es un control copy, control V hacia arriba de esto mismo. Control copy, copio esto, control V, control V, control V, control V, y genero todo lo demás. Genero el pan completo. ¿Saben? Sabiendo lo que pasa en una pura tajada. ¿Está clara la idea? Entonces, Sí, profe. eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a parar en Z igual a 0 y vamos a calcular el campo en algún punto aquí en el plano X o el plano Z igual 0, que es lo mismo. Entonces voy a borrar aquí el pan. Una tostadita con mantequilla y un cafecito a esta hora no vendría nada de mal. Y a las 9:30 vamos a hacer un recreo, ¿eh? A propósito de... Entonces, voy a dibujar esto de nuevo. Tengo el alambre en el eje Z. Tengo el eje X, el eje Y, perdón, el eje X. Y el eje Z. Y el alambre está situado ahí, que tiene la corriente I0 hacia arriba. Entonces ahora voy a mirar este plano aquí y me voy a parar en un punto arbitrario. Por ejemplo, este, punto P. Y ese tiene un vector aquí, un vector que es el vector R. ¿Eh? Y el DL' que está aquí, este pedacito, que es el DL', está situado aquí en el vector que está aquí, que es el vector R'. Y este que está aquí va a ser el vector R. Entonces, el R, ¿qué componentes tiene? ¿Cuál es el vector R? Se refiere a que sería componente X, Y y en Z sería 0. Justamente. Exactamente. X, Y, 0. Este es el vector R. Ahí es donde voy a observar el campo magnético. El R', donde vive el elemento tangente aquí. ¿Cuál es? Sería 0 en X, 0 en y en Z era 1. Era- no, Era porque Z. esta es el alto de este, ¿no? Y ese le voy a Ajá. llamar Z', porque el vector R', ese otro vector. Hay dos vectores. Ahí. Uno es el vector en el cual observo, que es el R, y otro el vector que me dice dónde está parado el elemento diferencial de línea, o el pedacito de línea que estoy considerando a lo largo del alambre, que es el R'. Y ese está situado en Z'. Y Z' dijimos que podría variar, tenía que variar entre 0 y más infinito, o 0 menos infinito, es decir, el Z' aquí, de nuevo, tiene que ser menor que infinito y mayor que menos infinito.
para que describa toda el alambre a lo largo del eje Z, ¿sí? El DL lo calculamos, el DL' era la derivada de esto, que es 0,01, que es el vector catongo, y por de Z', porque esto dependía de Z. Y el DL es la derivada de esto, lo voy a escribir explícitamente de nuevo. El DL es la derivada del vector de la que me de R' al parámetro que estoy utilizando en este minuto, que es, y eso es el catongo por dz'. Ya, pues sí que lo único que queda calcular aquí, la ley de Biot-Savart dice que V de R, entonces mu sub 0 por I0, que es la corriente que está pasando por aquí, por 4pi, la integral de línea de L', cruz R menos R', partido por la norma de R menos R' al cubo. Y todo esto está integrado, ¿no es cierto?, a lo largo de la curva C que está ahí. Entonces ahora necesitamos el vector R menos R'. ¿Cuál es el vector R menos R' entonces? Que es este que está aquí. Bueno, los restos no. ¿Cómo se restan vectores? Componente a componente. R menos R' es este menos S, que es X menos 0, que es X. Y menos 0 es Y 0 menos Z' es menos Z'. ¿Cuál es el largo de este? ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es la norma de este vector? ¿Cómo se le saca el largo a un vector? La raíz de la suma de las componentes al cuadrado. Ya, entonces esto es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Y que al cuadrado, más I cuadrado, más Z' al cuadrado. Así que tengo S, y ahora me falta el producto cruz. Necesito hacer el producto de DL cruz R menos R'. DL' cruz R menos R'. ¿Y cómo se calcula el producto cruz de cualquier par de vectores? Con el determinante, ¿no? Voy a ponerlo con línea porque tengo un pulso. Ahora no, si esto es eso. Esto es típicamente lo que llaman el I, el J, el K. Aquí ponen en esta línea, colocan, o en esta fila, colocan las componentes de DL'. DL' tiene componente, este vector que está aquí tiene componente 0 en el eje X, 0 en el eje Y, y tiene componente de Z'. Ese es el DL. Ese vector que está aquí como par ordenado es el 0, 0, Z'. ¿Mm? Este es el 001. Y lo multiplican por dz', queda dz' por 1, que es dz', así que ese. Y ahora tengo que poner el vector R menos R', que es el producto crudo entre DL y R menos R'. Y el R menos R' está aquí. Entonces esto es X, esto es Y, y esto es Z', con signo menos. Y este entonces es el determinante de esto, ¿no? ¿Y cómo se calcula esto? En la primera componente borro esta, la componente X o la componente Y borro esta y esta, queda esta por esta, que es 0, menos, ¿no es cierto?, esta por esta, que es menos I de Z', la primera. La segunda va con signo menos, acuérdense los signos del determinante, esto es más, menos, más, que es un menos, borro
esta fila y esta columna, las borro y multiplico esta por esta menos esta por esta. Cuando multiplique esta por esta, me queda 0 menos esta por esta me queda menos x de z'. ¿Cómo? Y la tercera componente la escribí aquí abajo. Y la tercera componente tiene el signo más, así que no lo voy a escribir. Borro esta fila y esta columna, las borro y ahora me queda esta por esta, que es 0, menos esta por esta, que es 0. Así que 0 menos 0 es 0. La tercera componente es 0. Así que finalmente entonces puedo decir, mire, el vector de L' cruz R menos R', entonces el vector menos I de Z' menos, no, menos con menos da más, así que queda más X de Z', coma 0. Y ahí está. Así que tenemos todos los elementos. De esta ecuación que está aquí, tenemos absolutamente todo ahora, porque conocemos las constantes que están aquí, tengo el producto cruz, que lo que acabo de calcular, y tengo la norma, que va a haber que elevarlo al cubo nomás. La norma al cubo, que esté ahí. Ya, son las 9:30. Hagamos un recreo de 15 minutos y a la vuelta terminamos este cálculo para que descansen y tomen un poco de aire también y vuelvan más frescos. ¿Les parece? Voy a pausar la grabación y Sí. seguimos en 15 minutos más. Son las 9:30, un cuarto para las 10 nos juntamos. Bien, entonces estábamos calculando el campo magnético de esta corriente y ahora tenemos todos los elementos, pues calculamos el producto cruz, la norma y ahora hay que reemplazarla acá, no, se me acabó la pizarra, ¿no? Sí. Así que voy a copiar este de L cruz R menos R' y lo voy a reemplazar en la fórmula para el campo magnético ahí en el punto Ple, en el plano Z igual 0, que estamos calculando todo esto. Bien, me cambio de pizarra. Y ahora entonces, por enésima vez, hasta bien para memoria, BDR, mu sub 0 y 0, 4 pi, la integral entonces sobre la curva C, BR', cruz R menos R', partido por la norma de R menos R' al cubo. Entonces el de L', cruz R menos R', lo calculamos en la pizarra pasada, y el resultado fue el vector menos I de Z', X de Z', como 0, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Menos I de Z' más X de Z'. Y la norma de R menos R' era la raíz cuadrada de X' al cuadrado, no, X cuadrado más Y cuadrado más Z' al cuadrado. Así que eso, y además sabemos que Z' tiene que variar entre menos infinito y más infinito. Entonces cuando yo reemplace esto aquí arriba, ¿qué es lo que va a quedar finalmente? ¿Esto es una integral en quién?
en el parámetro, y el parámetro es z'. De hecho, cuando reemplace esto, queda menos i de z', x de z', coma 0. Y todo esto entonces está dividido por x al cuadrado más y al cuadrado más z' al cuadrado elevado a 3 medios. Y la integral obviamente se hace en el parámetro z', que varía de menos infinito a más infinito. Por lo tanto, esta integral es una integral en de z', desde menos infinito a más infinito. Para cubrir obviamente todo el alambre que estaba aquí en el eje z. Aquí. Así que hay que hacerse estas integrales, ¿no? Hay que hacer. ¿Y cómo puedo simplificar un poco esto? La integral de un vector es la integral de cada una de las componentes, así que este vector b de r, entonces la constante mu0 por i0 partido por 4pi, y integro cada una de las componentes. Entonces este vector aquí tiene un menos i, estoy integrando en z', ojo. Todo lo que no sea z' es una constante, así que menos i lo puedo sacar fuera de la integral, y ahora escribo la integral de menos infinito a más infinito, de z'. Lo de abajo no lo puedo factorizar porque tiene un z' abajo, así que esto es x al cuadrado más y cuadrado más z' al cuadrado elevado a 3 medios. Coma. La otra tiene un x que sale fuera de la integral. Un x, coma, x, por la integral de menos infinito a más infinito de z' de nuevo. Y abajo de nuevo queda el mismo término. X cuadrado más y cuadrado más z' al cuadrado elevado a 3 medios. Coma 0. La última componente es 0. La integral de 0 en todas partes es 0. Así que ahí está. Y esta integral que está aquí es idéntica a esa integral que está ahí en este caso. No sé, esto le llamo u. Entonces el vector b en el punto R depende de un 0 y 0 partido por 4pi por menos pi por u, menos i por u, y x, u, 0. De hecho, puedo factorizar por esta constante u que la vamos a calcular ahora. Esto es mu 0 por i0 partido por 4pi por u, por el valor de esta integral, u, por menos i, x, 0. Entonces, esto es un número. Una vez que integre esto, es un número que va a depender de x, es una función de x en realidad. El u depende de x. Una vez que integre en z', esto que está aquí depende de x, no. Pero es la misma función si ustedes quieren. Y un factor de escala. Lo único que hace agranda o chica el vector dependiendo si este u es mayor o menor que 1, dependiendo del valor de x o y. Y la pregunta aquí es, este factor de escala, ¿cuál es? ¿Cómo nos calculamos esto? Entonces esto es integral de menos infinito a más infinito de z' por x cuadrado más y cuadrado más z' al cuadrado elevado a 3 medios. Ahora, si esto lo miro de arriba, ¿sí? Lo miro el eje x, este el eje x, este el eje y, el punto P estará por aquí, el
el vector R está puesto bien en plano, ¿no es cierto? Es el vector R, y este vector R tiene componentes X, que son estas que están aquí. Y eso, X cuadrado más Y cuadrado, es lo mismo que la longitud del vector, se defino R cuadrado como X cuadrado más Y cuadrado por Pitágoras. La diagonal esta que está aquí, X cuadrado más Y cuadrado. Así que todo esto, en realidad lo puedo simplificar y escribirlo como menos integral de menos infinito más infinito, desde z' partido por R cuadrado más z' al cuadrado. Y ahora me tengo que hacer esta integral. Y esta integral es la típica, tiene algo al cuadrado más la variable al cuadrado. La típica forma de una sustitución trigonométrica. Entonces, esto hago z' igual a R por la tangente de θ. Según la tablita de métodos 2, ¿no es cierto? De z', ¿cuál es? ¿Cuál es la derivada de la tangente? Secante primero. Es la secante al cuadrado. Esto que está aquí esto es una constante, así que la derivada esto es una constante por la derivada de la tangente, que es la secante al cuadrado. De θ. De θ. Entonces, R cuadrado más z' al cuadrado es lo mismo que R cuadrado más R cuadrado por la tangente al cuadrado. Factorizo por R cuadrado y se queda 1 más la tangente al cuadrado. Y 1 más la tangente al cuadrado es lo mismo que la secante al cuadrado. Así que todo este término es lo mismo que R al cuadrado por la secante al cuadrado. Así que la constante o la función esta U es la integral de z, arriba queda R por la secante al cuadrado de θ, partido por R al cuadrado por la secante al cuadrado de θ, que es lo que está aquí, y todo eso está elevado a 3 medios. Y ahora hay que ver los límites de integración. ¿Dónde está? Aquí. R es un número finito, que es la distancia del punto P al origen. Y cuando z' vale más infinito, entonces esta ecuación dice que la tangente vale infinito. ¿Sí? Porque dividido por R, infinito dividido por R es infinito. ¿Y cuándo la tangente vale infinito? ¿Cómo es el gráfico de la función tangente? 90 en pi medio. Ya. Esto. La tangente de 0, ¿cuánto vale? Este es θ, y este mono que está aquí es la tangente de θ. La tangente de 0, ¿cuánto vale? 0. 0. Así que cuando θ vale 0, la altura es 0. Así que vas a cubrir. Aquí voy a poner pi medio. Aquí voy a poner menos pi medio. Y cuando vale pi medio el ángulo, ¿cuánto vale la tangente? ¿Qué es lo que es la tangente? Seno partido coseno. Entonces, cuando vale pi medio, ¿cuánto vale el seno de pi medio? ¿O el seno de 90 grados? 1. 1.
1. Y el coseno de 90 grados, 0. entonces cuando el teta vale pi medio, esta cuestión queda 1 partido por 0. Y 1 partido por 0 es infinito, positivo. Entonces esta curva tiene una asíntota aquí y se va a infinito. Entonces tiene que ir de 0 y pasar a infinito. Así que la única manera que haga es hacer una cosa así. Y cuando vale, el ángulo vale menos pi medio, el seno de menos pi medio, ¿cuánto vale? Menos 1. Menos 1. Partido por el coseno de menos pi medio, 0. claro. ¿Y esto cuánto da? Da menos infinito. Entonces este se va para abajo. El valor de la función se va a menos infinito. Entonces pasa por 0 de aquí, de 3. Ustedes pueden mostrar que esto se repite. Este largo es pi. Pi medio para la derecha, pi medio para la izquierda, todo esto largo es pi. Así que esto se repite con periodo pi medio. Esto es pi, 3 pi, con periodo pi, 3 pi medio, etcétera. Y para acá también. Entonces por acá pasa por 0 y después tiene una singularidad aquí y aquí también. Esto es menos pi, menos 3 pi medio. Y esto se va a infinito aquí, pasa por 0 y se repite con periodo pi. El periodo de la tangente es pi. Ahora, a mí me interesa lo que pasa aquí y en un caso se va más a infinito. Cuando z' vale infinito, la tangente se va a infinito y el ángulo entonces tiende a pi medio. Pi medio. Cuando se va a menos infinito, entonces el ángulo tiende a menos pi medio. Z' igual a menos infinito, implica que la tangente vale menos infinito y eso implica que el ángulo vale menos pi medio, que es este que está aquí, que la tangente se va a menos infinito. Así que en términos de teta, el rango de más infinito a menos infinito en z, que son las alturas, z' son las alturas si ustedes quieren, de más infinito a menos infinito se mapea en este rango que está aquí, que va de menos pi medio a pi medio. Así que en teta esta cuestión tiene que ir de menos pi medio a más pi medio. Intervalo de integración. ¿Y cuánto queda esta integral? Bueno, esa raíz se va con estos cuadrados, y queda r secante y queda r secante al cubo. Y con la secante al cuadrado que está acá, queda una pura secante abajo y queda r partido por r cubo. Así que toda esta integral es la integral de menos pi medio a pi medio de 1 partido por r cuadrado, porque aquí hay un r cubo y aquí hay un r, así que queda un r cuadrado. Tiene un de teta arriba y abajo queda secante cuadrado partido por secante al cubo, queda la secante. Y esto es una constante, sale 1 sobre r cuadrado por la integral de menos pi medio a pi medio. Y la secante, ¿qué es lo que es? ¿Qué es la secante teta? Coseno a la menos 1. 1 partido por coseno teta. No la inversa, el 1 dividido por coseno teta. Así que 1 partido por la secante, entonces el coseno. Pasan este para allá y este para abajo. 1 partido por la secante es coseno. Así que todo esto que está aquí es la integral de coseno de teta de teta. ¿Y cuál es la integral de coseno? Seno, ¿Cierto? Porque la derivada de seno es coseno. Así que la integral de esta es seno de teta. Y eso tiene que estar evaluado entre pi medio y menos pi medio. ¿Y eso cuánto da? Esto da 1 sobre r cuadrado, queda seno de pi medio menos el seno de menos pi medio. Y esto entonces es 1 sobre r al cuadrado. El seno de pi medio, ¿cuánto vale?
1. 1. Y ahora la función seno impar. ¿Ya? Seno de menos x es lo mismo que menos el seno de x. Mientras que la función coseno es par, es decir, coseno de menos x es lo mismo que coseno de x. Entonces, seno de menos pi medio es menos el seno de pi medio. Entonces, el menos sale fuera y cambia el signo aquí, queda menos con menos queda más. Y el seno de pi medio vale 1, porque es el mismo valor que está acá. Así que eso queda 2 sobre r cuadrado. Así que la constante u es 2 sobre r cuadrado. ¿Y qué es lo que era r cuadrado en todo este cuento? ¿Dónde estaba el dibujo aquí? El r cuadrado era x cuadrado más y cuadrado. Entonces, ahora lo reemplazo. ¿Cuánto vale el campo magnético? Y el campo magnético entonces estaba, el vector estaba acá. Era mu sub 0 y 0 partido por 4pi por u por menos i, x. Entonces lo voy a reemplazar. Mu sub 0 y 0. Mu sub 0 y 0 partido por 4pi por el u, que es 2 sobre r al cuadrado, por el menos i, x, 0. Entonces, si ahora utilizan coordenadas polares, por ejemplo, voy a escribir aquí el plano. Si pongo el plano aquí, estoy mirando el eje de y aquí de frente, entonces ponen el punto P aquí, y esta es la coordenada del vector. El punto P, este ángulo vale θ, esto es x, esto es r, esto es y. Entonces el x es lo mismo que r por coseno de θ, y el i es lo mismo que r por seno de θ. Y lo reemplazo aquí, entonces el campo magnético en el punto R de observación es mu sub 0 por I0, ese 2 se cancela con ese que es un 2pi, queda un R cuadrado, y acá reemplazo esto por menos I, queda menos R seno de θ, R coseno de θ. R coseno de θ, 0. Factorizo por R, sale fuera y se cancela con un R que está abajo, así que queda mu sub 0 por I0, partido por 2pi R, por menos seno de θ, coseno de θ, 0. Entonces lo que dice esto es que el campo magnético depende de 1 sobre la distancia del punto P al origen, a la posición del alambre. Acuérdense que el alambre estaba aquí en z igual 0 a lo largo del eje z. La distancia del punto de observación al alambre es R, que es justo este que está aquí. Y el campo magnético dice que decae como 1 sobre R. Y la dirección del campo magnético está dada por este vector. Ahora, ¿cuál es la dirección de ese vector? ¿Qué es lo que significa esto? Entonces, si yo miro esto, un vector unitario, si digo que esto es una circunferencia de largo 1, por ejemplo, esta es la circunferencia de largo 1, entonces cuando el radio vale 1, este vector, tengo un vector que le voy a llamar ER, que el vector R vale 1, así que queda coseno de θ, la componente X de esto vale 1 por coseno de θ, y la componente Y de este vector que está aquí de algo 1 vale 1 por seno de θ. Y tiene componente 0 porque está en el plano X. Ese vector es el ER y el vector que es la dirección radial. Fíjense que si yo multiplico punto este que está aquí, que le voy a llamar por un minuto, lo voy a llamar así, θ. De hecho este vector es unitario, ¿no? El largo de esto es esto al cuadrado más esto al cuadrado. Coseno cuadrado más seno cuadrado siempre vale 1, así que este vector es unitario.
Este vectorcito, fíjense que si yo hago el producto punto de E sub teta con E sub R, ¿cuánto queda? Queda este punto esto. Entonces queda esto por esto, queda menos coseno de teta por seno de teta, más este por este, que queda coseno de teta, más por seno de teta, este por ese, más este por este, más este por este, que es 0. Y eso, ese se anula con ese, así que esto da 0. Quiere decir que el producto punto de este vector con este vector es 0. Es decir, LR es perpendicular a L teta. Y LR es el vector radial, es la dirección radial. Este es radial. Y si eso es radial, L teta tiene que ser perpendicular a ese que está ahí. Entonces eso es tangencial. La pregunta es si la tangente va para arriba o va para abajo. Entonces, para saber si es S o es S, lo evalúo, por ejemplo, cuando teta valga 0. Si teta vale 0, este vector tiene componente seno de 0 vale 0 y el coseno de 0 vale 1,0. Entonces, este está para arriba, está así. Quiere decir entonces que la dirección tangente es en ese sentido, la dirección de crecimiento del ángulo. Así que el vector E teta es un vector que está perpendicular ahí y es tangente a la circunferencia. Este vector está tangente a la circunferencia de radio 1. Entonces, el campo magnético, la dirección en que apunta, son direcciones tangentes a circunferencias que están centradas aquí en el alambre. Voy a hacer un dibujo, voy a cambiar de pizarra porque se me cambió, se me murió esta. Y voy a escribir de nuevo el campo. El campo magnético en el punto R entonces es mu sub 0 i partido por 2 pi r por el vector E teta. Entonces, en términos de un gráfico aquí, voy a hacer una circunferencia lo mejor que pueda. Entonces, si doy un ángulo teta aquí, el E teta es un vector que está tangente a esa circunferencia. Si me doy otro ángulo teta por acá, parte de 0 y llega hasta acá, el vector tangente es ese que está ahí, ese que está ahí, ese que está ahí. Y la magnitud de esta flecha depende de una constante partido por la distancia. Es decir, a medida que yo, por ejemplo, me alejo del alambre a una distancia r, la función o la amplitud decae como 1 sobre la distancia. Entonces, a medida que me alejo, este vector tiene que achicarse. Aquí y se achica para acá. A medida que me alejo radialmente en esta otra circunferencia, entonces el vector ese tiene el mismo largo que está acá. Si me alejo más, entonces es más chiquitito, etc. Estos son perpendiculares al mi pulso. El radio es perpendicular ahí a la circunferencia. Este es chiquitito, este es más grande, etc. Y esa es la forma entonces que tiene el campo magnético. El campo magnético está abrazando de alguna manera o está enrollando o se enrolla a lo largo del alambre que está en el eje Z. Y a medida que me acerco, estas magnitudes entonces crecen. De hecho, cuando el R vale 0, ¿cuál es la magnitud del campo magnético? ¿Cero? Si R vale 0, esto se va a infinito, ¿no? Entonces, a medida que me acerco, me acerco, si este es el eje radial, si me acerco aquí, pienso que hago un eje radial, aquí miro el R, así, este es el eje radial, y acá está puesto en R igual 0 el alambre. Esta es cualquier dirección radial, así vaya. Entonces el campo magnético, la magnitud del campo magnético, el largo, se va a infinito aquí en R igual 0,
y decrece como 1 sobre R, que es una hipérbola, una curva así. De hecho, la forma, si uno separara aquí, la forma de estos vectores tienen que decrecer como una hipérbola. Y a medida que me acerco a R igual 0, estos vectores crecen. A medida que me acerco. Esa es la magnitud del campo magnético ahí, en un eje radial que va saliendo. Esa es la forma típica de el campo magnético, entonces, de un alambre suficientemente largo. Entonces el campo magnético abraza al alambre, o se enrolla así, se enrosca, se da vuelta. Y el largo de estas flechas dependen de dónde estoy parado o mi distancia al origen del alambre. A medida que me alejo, las magnitudes de las flechitas son más chicas, pero siguen enrollándose alrededor de... Denme un segundo que voy a cerrar la ventana. Ya. Así que si lo miro en 3D, ahora, tengo el alambre. Y yo sé que en el plano, entonces, z igual 0, que es este plano que está aquí, entonces si dibujo una circunferencia ahí, en ese plano, y la corriente va para allá, y entonces en ese plano el campo magnético lo que está haciendo es dar vueltas en esa dirección. Ahora, eso de ahí lo traslado hacia arriba, copio esta misma configuración en un plano paralelo, ahora, y en un plano paralelo, digamos, aquí, hago exactamente lo mismo. Con una circunferencia y el campo magnético, entonces este alambre tiene que estar enrollándose ahí a lo largo de... Y lo mismo en un plano inferior. Entonces es como una copia de esto hacia arriba y hacia abajo. Así que el campo magnético es como un brazo reina. El campo magnético se enrolla a lo largo del... Si lo miro de arriba y la corriente está saliendo, entonces el campo magnético satisface la regla de la mano derecha. Si pongo, ¿no es cierto?, mi dedo ahí a lo largo del campo magnético con la regla de la mano derecha, esto se cumple perfectamente. Eso es lo que dice esa ecuación que está. Eso, así. Así que el campo magnético entonces se enrolla a lo largo del alambre localmente. Y esta fórmula que está ahí. Entonces uno podría, con esta información, este cálculo está hecho para un alambre infinito. Y para ese alambre infinito se cumple la simetría de traslación, es decir, lo que pasa aquí arriba es exactamente lo que pasa aquí abajo. Pero si tengo un alambre ahora que es chueco, por ejemplo, que está a vuelta así, no necesariamente es recto, lo que pasa es que localmente, aquí en un pedacito, el alambre lo puedo considerar recto, y si la corriente va para allá, lo que hago es tomo un plano perpendicular localmente a ese alambre, y por la regla esta de la mano derecha, si la corriente va para allá, el campo magnético entonces debería estar abrazando localmente al alambre en ese plano. Si tomo otro plano por acá, ese plano va a estar chueco de alguna manera, y el campo magnético de nuevo tiene que estar abrazando localmente. Y esto va a ser una buena aproximación ahí cerca del alambre, más o menos.
Eso es lo que está pasando. Lejos la configuración puede ser distinta, pero cerca del alambre, localmente, esencialmente el campo magnético está haciendo esto. Este es el B. Este es el campo magnético. Así que la ley de Biot-Savart entonces me permite determinar la forma del campo magnético asociado a cualquier corriente. En particular para esta corriente infinita, que es un alambre recto en el eje Z, el campo entonces abraza o se enrolla alrededor de el alambre. Y la magnitud entonces decae a medida que uno camina como uno sobre la distancia. Eso. Entonces, estaba hablando del tema de las coordenadas, en particular las coordenadas polares del plano ahí. Entonces, uno tiene un punto P y ese punto P tiene coordenadas cartesianas X, Y, que son los lados del triángulo, ¿no es cierto?, rectángulo que está ahí. O bien la puedo referir al mismo punto P a coordenadas polares que son la distancia radial, es decir, la hipotenusa y la abertura angular, que es el ángulo teta. Y teta, de nuevo, siempre se mide, el ángulo positivo es hacia arriba. ¿Ah? Hacia arriba, el ángulo positivo. Si el giro es hacia abajo, por convención, el ángulo va a ser negativo. Y de la figura, como esto es un triángulo rectángulo, coseno de teta es el cateto adyacente partido por la hipotenusa, seno de teta es el cateto opuesto, que es la coordenada I del punto P, partido por la hipotenusa, y de aquí entonces uno típicamente despeja el X, ahí dice, X lo mismo que R por coseno de teta, e Y igual a R por seno de teta, en las coordenadas polares. También puedo tener coordenadas esféricas. Coordenadas esféricas. De nuevo, tengo el eje Z, tengo el eje Y y tengo el eje X. Y lo que hago aquí es tomar una esfera, voy a tratar de dibujar lo mejor posible. Una esfera de radio R aquí. Algún punto P. Yo me doy el punto P primero y luego paso una esfera por ese punto. Voy a suponer que la esfera que justo pasa por P tiene un radio R. R aquí. Mejor R chico porque es variable. R chico. Y la abertura angular que hace este vector con el eje Z, el eje Z, el eje Y, el eje X, le voy a llamar teta a ese ángulo y ese se mide hacia abajo. Una vez que tengo el punto P, lo proyecto hacia el plano Z igual 0 y la proyección entonces mido sus componentes aquí y la diagonal se proyecta entonces aquí abajo y este ángulo que está aquí se llama así. Las coordenadas esféricas son estos tres parámetros, el R, el teta y el phi. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las coordenadas X y Z cartesianas en términos de R, teta, phi? Entonces, si yo proyecto esta línea que está aquí, entonces me doy cuenta que la componente Z, que es esta línea que está aquí, si lo miro de lado, este es un triángulo, ahí, que tiene un ángulo teta, tiene un Z y tiene el R. Entonces, de la figura, el coseno de teta es lo mismo que el cateto adyacente, que es Z, partido por R. Mientras que el seno de teta
el cateto opuesto, que le voy a llamar H a este que está aquí, que debería ser esta distancia que está aquí, esa de ahí, esa longitud, esa longitud. Y el seno de teta es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, que es R. Y el H es la misma distancia que está aquí abajo, esa que está. Entonces, en el triángulo que está vertical, yo puedo despejar coseno y seno mirando las componentes de este triángulo rectángulo vertical, y obviamente despejo z de aquí. Z es lo mismo que R por coseno de teta. Y de aquí puedo despejar el H. Parece que se ven iguales, ¿eh? Es una es H y la otra es R. H partido por R. Y de aquí despejo H. H es lo mismo que R por seno de teta. Ahora, del triángulo que está aquí horizontal, que es este triángulo que está acá, este que está aquí abajo, el triángulo que está acostado aquí horizontal, lo voy a dibujar aquí, lo estoy mirando de arriba de nuevo. Ese triángulo, ahí está. De hecho, lo voy a poner así mejor. Aquí están los 90 grados, esos son los 90 grados, y la hipotenusa en la diagonal, esa que está ahí. Esto vale, esta diagonal vale H, esta coordenada que está aquí vale X, y esta coordenada que está acá vale Y, que es la misma distancia que está acá. Entonces, esto vale X, ¿cierto? Y esta es aquí, entonces vale Y. Y el ángulo que subtiende este triángulo que está aquí abajo ahora es phi. Ese ángulo de ahí es phi. Y en ese triángulo yo puedo leer las funciones trigonométricas de nuevo. Menos aquí dice, mire, seno de teta, seno de phi ahora, seno de phi es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, o sea, Y partido por H. Y coseno de phi es lo mismo que el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Entonces, de esas relaciones, de estas dos relaciones, puedo despejar el X y el Y. Lo voy a escribir aquí abajo. El Y es H seno de phi, mientras que el X es H coseno de phi. Pero el H ya lo tenía aquí, lo tenía acá. El H es R seno de teta, entonces estas dos de aquí las puedo reescribir ahora directamente como X es H, que es R seno de teta, por coseno de phi, y el Y es lo mismo que H, que es R seno de teta, por seno de phi. Y ahora tengo el X, el Y y tengo el Z. Y ahora las escribo todas juntas ordenaditas, que son las coordenadas esféricas. X es R seno de teta, coseno de phi. El Y es lo mismo que R seno de teta, seno de phi. Y el Z era R coseno de teta. Son las coordenadas. La transformación que va de coordenadas esféricas a coordenadas cartesianas. La gracia de esto es que, por ejemplo, si R es constante, si digo que R me lo fijo, entonces lo que estoy haciendo aquí es definir una superficie esférica. Cuando digo que R es constante, fijo el radio, entonces lo que estoy haciendo es fijar la esfera, el radio de la esfera. Tengo una esfera aquí de radio R. Y los puntos están sobre la superficie. Inmediatamente fijo este valor y estoy en una esfera. Ahora yo puedo caminar en esta esfera hacia abajo, cambiando un ángulo y manteniendo el otro fijo. Por ejemplo, si fijo el ángulo phi, lo que tengo es un plano aquí paralelo, con un ángulo, digamos, phi cero, constante,
Y cuando varío teta, lo que hace esto es describir la trayectoria sobre la superficie aquí hasta abajo, que es esta línea. Cuando teta varía entre 0, ¿no es cierto? Esto es teta igual 0, y este de aquí, cuando llego aquí, teta vale pi medio. O si sigo para abajo, describo esto hasta allá, que sería teta igual a pi. Y esta curva que pasa hacia abajo. Entonces una curva sobre una esfera la puedo escribir de esta manera. Una curva que baje la esfera es una curva que tiene un ángulo phi constante y en el cual yo varío teta. También puedo hacer lo contrario. Puedo, por ejemplo, fijar el teta. En este caso fijo este ángulo que está aquí, teta 0, y varío phi. Pero cuando varío phi me doy la vuelta así ahora. Es una circunferencia que es paralela al plano z igual 0. Es una circunferencia así. Entonces, yo puedo describir líneas que están sobre una esfera de esta forma así. O bien puedo escribir como las naranjas, los gajos de las naranjas, que es esta línea así. Que son las orillas de... ¿no? Esa es la idea. Aquí varía teta, aquí varía phi. Y el parámetro libre que queda entonces en cada uno de ellos son los ángulos phi o teta, depende de cuál trayectoria quieren modular. Esto les sirve, por ejemplo, para ese problema que les mostré, que era calcular la fuerza. Tenían una corriente en un alambre que bajaba, ¿no? Entonces parametrizan, obviamente, el alambre con el ángulo teta, porque es el que está cambiando para poder bajar a lo largo de la superficie de la esfera. Y todo lo demás, el radio y el ángulo phi, que es la inclinación esencialmente de este plano, permanece constante. Para que sepan que pueden parametrizar líneas sobre esferas, que viven sobre esferas, utilizando las coordenadas polares y manteniendo un solo grado de libertad nomás. Si dejo phi libre, estoy describiendo este tipo de curvas. Si estoy variando teta y dejo todo lo más constante, estoy describiendo los bordes de un gajo de naranja. Eso es. Para que sepan, para que lo tengan claro y lo tengan presente cuando tengan que hacer alguna cuenta. Eso. Esto vive en el mundo de 3D, ojo, estas curvas viven en 3D, mientras que en coordenadas polares las curvas viven en el plano equidistante.